La situación política e institucional en España se ha vuelto mucho más compleja para el gobierno de Pedro Sánchez después de la última emisión del informativo Antena 3 Noticias, que se centró en un asunto que ha generado una gran conmoción en los medios y en la opinión pública. En esta emisión, Vicente Vallés, director y presentador del programa, abordó el origen y las implicaciones de la filtración de un correo electrónico que involucra a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y que ha supuesto un verdadero terremoto tanto en el ámbito político como en el mediático. Vallés profundizó en las posibles repercusiones de este hecho, no solo para la figura de Ayuso, sino también para los líderes del Partido Socialista, más específicamente, para el propio Ejecutivo de Sánchez, que se encuentra en medio de una grave crisis interna. Antes de continuar, suscríbete si crees que debe de dimitir Pedro Sánchez. El análisis realizado por Vicente Vallés ofreció una mirada detallada sobre cómo esta filtración de información podría haber sido utilizada con fines políticos, en un intento de perjudicar a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y, de paso, lanzar un golpe directo a la imagen del Partido Popular. Sin embargo, según el periodista, el caso es mucho más que una simple filtración. Se trataría de una maniobra más compleja que involucraría presiones políticas y posibles manipulaciones dentro del entramado del poder en el gobierno de Pedro Sánchez. Vallés desgranó cómo, en este escenario, se habría intentado vincular al exlíder del Partido Socialista de Madrid, Juan Lobato, con la filtración del correo electrónico, lo que sugiere que la cuestión podría haber sido manejada de manera estratégica para generar un cortafuegos mediático. Esta estrategia habría tenido como objetivo desviar la atención pública de otros temas sensibles que podrían haber perjudicado gravemente al gobierno central, como la falta de aprobación de los presupuestos, el estancamiento en algunas políticas clave, o las divisiones internas dentro del propio Partido Socialista. El análisis de Vallés no solo puso en evidencia la posible manipulación de la información, sino que también abrió una serie de interrogantes sobre la forma en que ciertos actores políticos dentro del Partido Socialista y del gobierno de Sánchez han manejado la filtración del correo electrónico. Un punto central en esta investigación ha sido el informe realizado por la Guardia Civil, un documento clave que, según diversas fuentes, ha servido para arrojar luz sobre las conexiones entre altos funcionarios del gobierno y miembros de la cúpula del Partido Socialista con la filtración de datos confidenciales. Este informe señala, de manera contundente, que el correo electrónico en cuestión ya estaba en poder de los altos cargos del gobierno en el Palacio de la Moncloa, mucho antes de su publicación en los medios. Esta revelación ha abierto la puerta a la posibilidad de que la filtración no haya sido un acto fortuito o aislado, sino parte de una estrategia cuidadosamente orquestada por miembros del Partido Socialista con el fin de alcanzar ciertos objetivos políticos. Es decir, la filtración del correo electrónico podría haber sido un movimiento premeditado en un tablero de ajedrez político mucho más grande, con el fin de dañar a la oposición y desviar la atención pública hacia un tema de menor trascendencia. Entre los nombres mencionados en este informe de la Guardia Civil figuran algunos de los más altos responsables dentro de la estructura de poder del gobierno y del Partido Socialista. Entre estos se encuentran Francisco Vallés, quien ocupó el cargo de secretario de Estado de Comunicación durante una parte del mandato de Pedro Sánchez, Juan Antolín, quien en ese momento era el director de comunicación del Partido Socialista, y Pilar Sánchez Acera, una figura clave que fue jefa de gabinete de Óscar López, quien lideraba el equipo de trabajo cercano a Sánchez en ese periodo. Estos altos cargos, según el informe de la Guardia Civil, habrían tenido un papel importante en la difusión y manejo de la filtración, lo que sugiere que la operación podría haber sido mucho más coordinada de lo que inicialmente se había percibido. El caso ha generado una gran controversia no solo por la naturaleza de la filtración, sino por las posibles implicaciones legales y políticas que podría tener para los actores involucrados. Si se confirma que miembros de la Moncloa y del Partido Socialista han participado activamente en la divulgación de información confidencial con fines estratégicos, esto podría significar un escándalo de grandes proporciones. El informe de la Guardia Civil no solo subraya la filtración en sí, sino que también menciona la existencia de comunicaciones internas entre algunos de estos altos cargos que sugieren que la información fue utilizada como parte de una campaña de presión para influir en los eventos políticos. El hecho de que el correo ya estuviera en el Palacio de la Moncloa antes de que se hiciera público indica que la filtración no fue el resultado de una acción de algún miembro rebelde dentro del gobierno, sino que podría haber sido facilitada o incluso alentada desde las altas esferas del poder político.
Este hecho pone en entredicho las prácticas de comunicación y manejo de la información dentro del gobierno de Pedro Sánchez. Si se trató de una maniobra calculada, esto podría implicar que, bajo la fachada de un gobierno que promueve la transparencia y la ética, se esconden prácticas que van en contra de los principios que se pregonan. Las implicaciones de este caso son aún inciertas, pero la denuncia pública de la filtración ha puesto a muchos de los principales actores políticos en una posición incómoda, obligándolos a dar explicaciones sobre su participación en el manejo de la información confidencial. La revelación de estos detalles no solo pone en evidencia las presiones internas dentro del gobierno y del Partido Socialista, sino que también abre un debate mucho más profundo sobre la manipulación de la información con fines políticos. La filtración de datos confidenciales no es un hecho aislado en la política, pero cuando se trata de altos funcionarios del gobierno y del partido en el poder, el asunto adquiere una magnitud diferente. Las investigaciones siguen en curso, y los próximos pasos dependerán de cómo se desenmarañe esta compleja trama política, que involucra tanto a figuras del gobierno como a dirigentes del Partido Socialista. En definitiva, este caso de filtración ha generado una crisis de confianza dentro del Partido Socialista, de la Moncloa, por extensión, del gobierno de Pedro Sánchez. Si se demuestra que hubo una coordinación entre altos cargos para manejar y manipular la filtración con fines políticos, las repercusiones no se limitarán solo a los responsables directos, sino que podrían extenderse a toda la estructura de poder del gobierno, afectando seriamente su credibilidad y su estabilidad. El desenlace de esta polémica será crucial no solo para el futuro político de los involucrados, sino también para la percepción pública del gobierno en su conjunto, ya que podría tener un impacto significativo en la relación del Ejecutivo con los ciudadanos y con la oposición política. Lo que inicialmente parecía ser una simple filtración de datos confidenciales, en apariencia un incidente aislado y menor, se complica aún más a medida que se profundiza en los detalles de las conversaciones que involucraban al entonces líder del Partido Socialista madrileño, Juan Lobato. Según los mensajes extraídos de su teléfono móvil, la información revelada apunta a una solicitud directa de Pilar Sánchez Acera, quien, en su calidad de miembro del Partido Socialista, habría instado a Lobato a compartir el contenido de un correo electrónico con la Asamblea de Madrid, a pesar de que este aún no había sido divulgado de manera oficial al público. Esta solicitud, aparentemente sencilla, no solo refleja un intento de utilizar la información de forma política y estratégica, sino que también pone en evidencia un posible plan para generar una crisis dentro de la oposición, buscando desviar la atención de otros temas y problemas más graves. La filtración del correo electrónico en cuestión podría haber tenido implicaciones mucho más amplias, ya que implicaba varias figuras clave dentro del espectro político y desvelaba aspectos delicados que algunos querían que salieran a la luz en un momento de tensión política. La solicitud de Sánchez Acera de que Lobato revelara el contenido del correo a la Asamblea de Madrid no solo podría haber desestabilizado a la oposición, sino que también habría permitido que el Partido Socialista tomara la delantera en un escenario donde las crisis internas y los problemas legislativos se multiplicaban. Sin embargo, a pesar de la presión, Lobato mostró una considerable reticencia y expresó abiertamente sus dudas sobre las posibles consecuencias legales y políticas de revelar el contenido del correo antes de su publicación oficial, lo que le llevó a tomar la decisión de no actuar en consecuencia. Curiosamente, esta postura prudente fue respaldada por su círculo más cercano, quienes, probablemente conscientes de las serias implicaciones que tal filtración podría generar, le recomendaron enfáticamente que no se involucrara en el asunto. Sus allegados, que bien conocían los riesgos de una acción apresurada en un entorno tan cargado políticamente, entendieron que la divulgación prematura del correo podría desencadenar una serie de repercusiones que irían más allá de lo esperado, afectando tanto a su carrera política como a la estabilidad del Partido Socialista en Madrid y a la Moncloa en general. Vicente Vallés, periodista de reconocido prestigio, destacó en su análisis de los hechos la presión que, según su información, se ejerció desde instancias cercanas a la Moncloa y desde la propia sede del Partido Socialista en Ferraz, para que Lobato accediera a utilizar dicha información con fines políticos. Según Vallés, el propósito de esta maniobra era redirigir la atención pública hacia un tema de menor calado, desviándola de otros asuntos políticos de mayor trascendencia, como las tensas elecciones en Cataluña, que en ese momento representaban un desafío para el gobierno de Pedro Sánchez, y la creciente controversia sobre la falta de unos presupuestos para el país, que seguían siendo un tema clave en la agenda política.
En este contexto, la filtración de un correo electrónico sensible se habría podido considerar como una táctica para cambiar el foco de atención, desviándolo hacia un tema de carácter personal o secundario, en lugar de abordar cuestiones de mayor peso político y económico. El uso de esta filtración delicada no solo fue un tema de estrategia política, sino también un reflejo de las tensiones internas que sacudían a las altas esferas del poder. Lobato, consciente de la posible manipulación y de los intereses que se jugaban alrededor de la filtración, optó por actuar con cautela. Decidió acudir a un notario para dejar constancia de forma formal del origen del correo electrónico, así como de las circunstancias en las que se produjo su filtración. Esta medida, aunque legalmente válida, solo sirvió para aumentar las tensiones dentro de la Moncloa, ya que dejaba claro que el asunto no solo podría tener consecuencias políticas, sino también legales. La intervención del notario evidenció que el caso podría escalar rápidamente y adquirir una relevancia mucho mayor de lo que se pensaba en un principio, lo que, a su vez, generó un ambiente de incertidumbre y desconcierto entre los altos cargos del Partido Socialista y la administración de Sánchez. Finalmente, este enrevesado episodio culminó con la dimisión de Juan Lobato a finales de noviembre. Su salida del cargo no solo generó una gran sorpresa dentro del ámbito político, sino que también dio pie a una nueva ola de especulaciones sobre la magnitud de la crisis interna que se estaba gestando dentro del Partido Socialista, y en particular, dentro de la Moncloa. La renuncia de Lobato fue vista por muchos como una consecuencia directa de las presiones políticas, la manipulación de la información y los riesgos legales a los que se vio expuesto. A partir de ese momento, las preguntas sobre el alcance de la crisis política, las posibles implicaciones legales de la filtración y el impacto que tendría en la imagen del Partido Socialista dominaron la agenda mediática, generando un clima de tensión y expectación que perduró por varias semanas. Lo que inicialmente parecía ser una simple filtración de datos confidenciales, en apariencia un incidente aislado y menor, se complica aún más a medida que se profundizan los detalles de las conversaciones que involucraban al entonces líder del Partido Socialista madrileño, Juan Lobato. Según los mensajes extraídos de su teléfono móvil, la información revelada apunta a una solicitud directa de Pilar Sánchez Acera, quien, en su calidad de miembro del Partido Socialista, habría instado a Lobato a compartir el contenido de un correo electrónico con la Asamblea de Madrid, a pesar de que este aún no había sido divulgado de manera oficial al público. Esta solicitud, aparentemente sencilla, no solo refleja un intento de utilizar la información de forma política y estratégica, sino que también pone en evidencia un posible plan para generar una crisis dentro de la oposición, buscando desviar la atención de otros temas y problemas más graves. La filtración del correo electrónico en cuestión podría haber tenido implicaciones mucho más amplias, ya que implicaba varias figuras clave dentro del espectro político y desvelaba aspectos delicados que algunos querían que salieran a la luz en un momento de tensión política. La solicitud de Sánchez Acera de que Lobato revelara el contenido del correo a la Asamblea de Madrid no solo podría haber desestabilizado a la oposición, sino que también habría permitido que el Partido Socialista tomara la delantera en un escenario donde las crisis internas y los problemas legislativos se multiplicaban. Sin embargo, a pesar de la presión, Lobato mostró una considerable reticencia y expresó abiertamente sus dudas sobre las posibles consecuencias legales y políticas de revelar el contenido del correo antes de su publicación oficial, lo que le llevó a tomar la decisión de no actuar en consecuencia. Curiosamente, esta postura prudente fue respaldada por su círculo más cercano, quienes, probablemente conscientes de las serias implicaciones que tal filtración podría generar, le recomendaron enfáticamente que no se involucrara en el asunto. Sus allegados, que bien conocían los riesgos de una acción apresurada en un entorno tan cargado políticamente, entendieron que la divulgación prematura del correo podría desencadenar una serie de repercusiones que irían más allá de lo esperado, afectando tanto a su carrera política como a la estabilidad del Partido Socialista en Madrid y a la Moncloa en general. Vicente Vallés, periodista de reconocido prestigio, destacó en su análisis de los hechos la presión que, según su información, se ejerció desde instancias cercanas a la Moncloa y desde la propia sede del Partido Socialista en Ferraz, para que Lobato accediera a utilizar dicha información con fines políticos. Según Vallés, el propósito de esta maniobra era redirigir la atención pública hacia un tema de menor calado, desviándola de otros asuntos políticos de mayor trascendencia, como las tensas elecciones en Cataluña, que en ese momento representaban un desafío para el gobierno de Pedro Sánchez, y la creciente controversia sobre la falta de unos presupuestos para el país, que seguían siendo un tema clave en la agenda política.
En este contexto, la filtración de un correo electrónico sensible se habría podido considerar como una táctica para cambiar el foco de atención, desviándolo hacia un tema de carácter personal o secundario, en lugar de abordar cuestiones de mayor peso político y económico. El uso de esta filtración delicada no solo fue un tema de estrategia política, sino también un reflejo de las tensiones internas que sacudían a las altas esferas del poder. Lobato, consciente de la posible manipulación y de los intereses que se jugaban alrededor de la filtración, optó por actuar con cautela. Decidió acudir a un notario para dejar constancia de forma formal del origen del correo electrónico, así como de las circunstancias en las que se produjo su filtración. Esta medida, aunque legalmente válida, solo sirvió para aumentar las tensiones dentro de la Moncloa, ya que dejaba claro que el asunto no solo podría tener consecuencias políticas, sino también legales. La intervención del notario evidenció que el caso podría escalar rápidamente y adquirir una relevancia mucho mayor de lo que se pensaba en un principio, lo que, a su vez, generó un ambiente de incertidumbre y desconcierto entre los altos cargos del Partido Socialista y la administración de Sánchez. Finalmente, este enrevesado episodio culminó con la dimisión de Juan Lobato a finales de noviembre. Su salida del cargo no solo generó una gran sorpresa dentro del ámbito político, sino que también dio pie a una nueva ola de especulaciones sobre la magnitud de la crisis interna que se estaba gestando dentro del Partido Socialista, y en particular, dentro de la Moncloa. La renuncia de Lobato fue vista por muchos como una consecuencia directa de las presiones políticas, la manipulación de la información y los riesgos legales a los que se vio expuesto. A partir de ese momento, las preguntas sobre el alcance de la crisis política, las posibles implicaciones legales de la filtración y el impacto que tendría en la imagen del Partido Socialista dominaron la agenda mediática, generando un clima de tensión y expectación que perduró por varias semanas.